Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese falcon. 600 years, the falcon has carried the mystery of a fabulous wealth under its grotesque wings. I could tell you 1,000 tales of the men and women who have hunted this evil bird. But every story has the same ending. Murder. Listen to these incredible people, all consumed by their passionate greed for the Maltese falcon. What have you ever given me beside money? Have you ever given me any of your confidence, any of the truth? Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 6. Who is the man? Se pregunta el presentador de El Halcón Maltés. Voy a bajar un cachito más el volumen. Lo voy a silenciar. El Halcón Maltés es un exponente, uno de los tantos exponentes del cine negro. Y esta clase es sobre el cine negro. Pero ya en el mapa conceptual se anticipaba un dilema que atraviesa toda esta clase y atraviesa toda esta materia. ¿Tenemos que hablar del género cine negro o tenemos que hablar de la atmósfera cine negro? Tenemos que hablar de un tono visual cine negro, como dice Paul Schrader en un texto que se van a llevar para leer. ¿Tenemos que hablar de un período cine negro? También se pregunta Schrader. Porque el cine negro pareciera ser una forma, mucho más que un contenido. Pareciera ser un modo de composición, principalmente visual, más que un conjunto de acciones o de personajes estereotipados. Pareciera ser que el gángster, su antecedente más parecido, es un género. Pareciera ser que está más definido, al igual que el western o el musical, géneros de los 30, que hemos salteado. Que hemos salteado porque en alguna de las devoluciones que recibí fue pedido por favor no trabajar el musical, porque de alguna u otra forma en otra materia lo están viendo. Fue pedido no trabajar el western por anticuado. Y bueno, yo les pedí las devoluciones precisamente como para poder armar la materia más a gusto ustedes. Entonces, retomando, pareciera ser que hay géneros definidos y géneros que no están del todo definidos. Como ustedes saben, en esta materia ningún género está definido, porque esa es la posición y esa es la política. La imposibilidad de definir es lo que atraviesa esta materia. Entonces me pareció que la clase sobre el cine negro era un excelente ejemplo de lo que para nosotros ocurre con todos los géneros. Pero aquí pareciera haber un consenso global, mundial, de la crítica cinematográfica en torno al cine negro. Vamos a estar viendo ahí arriba escenas y escenas en loop de trailers de películas de cine negro o consideradas cine negro, pero quedémonos como velo para toda esta clase la pregunta por si estamos frente a un género o estamos frente a una forma de hacer cine. Y también quedémonos en toda esta clase con un periodo del cine negro como un periodo de la historia cinematográfica. Un periodo que podemos decir que está entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los mediados de los años 50, aunque me gustaría hacer un breve esfuerzo por decir que está entre 1940 y 1960, extendiendo bastante y forzando bastante 5 años más, 5 años menos. En vez de decir entre 45 y 55, creo que podemos hacer ahí como un mero esfuerzo, un pequeño esfuerzo sobre la cronología y plantear que en la década del 40 ya hay muchos condimentos de lo que después va a ser el cine negro. Pero cuando también hablo de periodo, lo que quiero decir es que hubo ciencia ficción negra, es que hubo western negro, es que hubo hasta musical negro, hubo melodrama negro, hubo drama negro. Entonces,
volvemos a la idea de la forma y el contenido. En esta clase vamos a tratar de pensar así al cine negro, porque así creo que habría que pensar todos los géneros. Esto es una posición personal y de la cátedra, compartida por la cátedra, digamos, por las autoridades, pero que nos sirve de excusa para toda esta materia. Yo creo que lo fantástico que puede llegar a tener la clase esta es que lo que le corresponda analizar al cine de carácter negro, de atmósfera negra, de tono negro, es lo que le corresponde prácticamente a casi todo género. Y cuando digo prácticamente es porque a veces, por ejemplo, frente al musical, hay algo muy, pero muy distintivo que pareciera ser casi imposible de rastrear en otras películas. Es difícil encontrar una película de terror que tenga musical. Pero bueno, la verdad es que no. Cuando uno piensa en Bailarina en la oscuridad de Lars von Trier, está frente a un drama desopilante, eh, hiper angustiante, y en el medio te clavan musicales. Así que casi que podría retirar lo dicho. Una cuestión técnica. Como habrán visto la clase de comedia, sí, de comedia dije bien. La clase de comedia no pudo ser subida a YouTube. Derechos de autor, copyright, denuncia, por haber usado muchas escenas de muchas películas. Entonces, ideé otra estrategia, que es la de estar permanentemente mostrando mi cara o un mapa conceptual. En este caso sí se lleva en un mapa conceptual bastante largo. Y acá arriba ir pasando una suerte de editado de trailers o trailers, como prefieran, de cine negro. Me vendría muy bien esta escena para comenzar. Pero bueno, está en loop, así que... y dura 33 minutos en la edición. Vamos con el mapa conceptual. Salimos de la pregunta si es un género o si es una atmósfera o un tono. Y como verán, la clase está organizada en... Siempre tenemos una derecha y una izquierda. Y en el lado derecho tenemos tres grandes bloques. Este bloque de aquí, que tiene que ver con características sociohistóricas, que también como parte de esta cátedra y de esta materia, para nosotros es esencial pensar así el cine, es decir, con las condiciones políticas, económicas y sociales que fueron condicionando o determinando el surgimiento de los, entre mil comillas, hoy más que nunca, géneros. Un segundo gran bloque que incluye algunas imágenes que tiene que ver con condiciones artísticas o más bien culturales que también fueron necesarias para el surgimiento de este tipo de cine, voy a decirlo así. Y un tercer gran bloque que es básicamente el lenguaje cinematográfico que rodea al cine noir o al cine negro. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Qué pasa con el guión? ¿Qué pasa con la dirección de arte? ¿Qué pasa con la dirección de fotografía? ¿Qué pasa con la edición, la música? Y todo lo que podríamos meter dentro del enorme mundo e inabarcable del lenguaje cinematográfico. En una a la izquierda, siempre de rojo, tenemos lo que en el cine de comedia fue el corpus que le subía a Google Drive, solo que acá están todas las películas que yo recomiendo para la clase de hoy. Acá tenemos una suerte de recorrido que podemos pensarlo como cronológico, por supuesto que está así, está ordenado cronológicamente. Terminamos en el 2011, 2005, 2011, por acá, pero arrancamos en los años 20, no, incluso mucho antes, vamos a ver el caso este de Fantomas, eh, pero también es un recorrido que está dividido por algo que yo planteé en la clase 1 o en la clase 2, tratar de pensar en las formas, en la forma clásica, en la forma moderna y en la forma posmoderna, que atraviesa el final, ya hice el desastre, el final de la clase, ¿ok? Casualmente coinciden cronológicamente, pero también es importante saber que esto es muy tendencioso, muy tendencioso. No podemos pensar
estas estructuras que atañen más a la estética y a la forma de hacer una película tan cronológicamente. Es mejor pensar como un corte sincrónico. Bueno, vamos a comenzar entonces por características que se daban, como decía recién, entre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, año 39, y un poco más atrás, en el 29, una década más atrás, con la Gran Depresión. ¿Y qué fue pasando en Estados Unidos? Estamos siempre hablando de Estados Unidos, eh, para que se gesten determinados actores sociales, determinadas prácticas culturales que, de tu película, eh, van a proveer al cine noir de un montón de elementos. Hagamos todo este tiempo el ejercicio de pensar que todo aquello que va a aparecer en el orden sociohistórico tiene una conexión y van a haber muchas líneas rojas que bajan así para abajo con lo que después es la parte de abajo del mapa conceptual, el lenguaje cinematográfico propiamente dicho. Eh, Van a encontrar esto. ¿Ven la cantidad de líneas? Bueno, es un desastre. Soy pésimo para, tal vez, pero después en su casa tranquilos siguen el link y pueden seguir las líneas. Yo no sé si lo voy a hacer hoy. Pero digo, fíjense, hay un montón de elementos sociohistóricos que van condicionando los elementos cinematográficos. Hay un montón de eh, antecesores o precedentes artísticos culturales que también van condicionando para abajo lo que es finalmente el lenguaje cinematográfico. Dicho toda esta introducción, comenzamos. Comenzamos con la Gran Depresión, como decía recién. Dos rasgos que me interesa sobresaltar, resaltar, quiero decir. That man, Bogart. That woman. En los años 30 tenemos una serie de películas de gángsters. ¿Podríamos trabajar este género? Si es que es un género, sí, 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 podríamos trabajarlo, simplemente pídanlo. No está en la planificación, pero es interesante. Estas películas, casi todas de la Warner, que por supuesto tienen como protagonistas a la mafia, y a los detectives y a los policías que van a perseguir las mafias, son un fiel reflejo de lo que pasó en Estados Unidos después del 29. El fin de aquellos años dorados que les regaló a los yanquis la Primera Guerra Mundial, llega en el año 29 con la Gran Depresión. 8 millones de personas quedan en una semana en la calle, aparece la figura del homeless, aparece el desempleo masivo en Estados Unidos, y las calles que vemos en las películas de gángster, sí, la ciudad corroída, sucia, repleta de indigentes, donde casi todo pasa por la noche, donde está el hampa, donde está el robo, se configura ya y aparece en las películas de gángster. Pero las películas de gángster van a ser bastante diferentes de lo que después fue el cine noir. Es un elemento que me interesa marcar. Y las principales diferencias es que vamos a ver que en las películas de gángster siempre se vence a la mafia. Siempre triunfa el bien. O por lo general. No digamos siempre, nunca más en esta materia. El crimen organizado es la excepción. En un mundo donde está todo bien, hay mafia. ¿Está? No obstante, comienzan a reflejarse aspectos de la decadencia norteamericana, lo que decía recién. Pero me quedo con esto. El crimen organizado es la excepción. Vamos a ver que en el cine noir se plantea absolutamente lo contrario. El mundo es una mierda y ahí vivimos y eso es lo que tenemos que dar por naturalizado y aceptado. En alguna que otra clase mencioné que la Gran Depresión tiene muchísimo que ver, decía Ignacio Ramonet, con el surgimiento del signo de catástrofe, el cine de catástrofe. También la ciencia ficción asociada a la catástrofe. La cantidad de películas que van a proliferar a partir de la década del 30 que hablan de invasión espacial y destrozo del planeta, tiene muchísimo que ver con el ánimo que deja la Gran Depresión. No obstante, otra gran diferencia con el cine noir, al final hay esperanza. El mundo y la humanidad se salvan. Mientras vemos a Fritz Lang como productor, ya lo vamos a ver a Fritz Lang como director también. Gran figura para entender el cine noir.
Eh, entonces, la diferencia entre cine noir y estas películas de catástrofe de los años 30 es que en estas películas, tanto en los gángsters como en las de catástrofe, se mantiene el ánimo de Estados Unidos. Son películas que vienen a decirnos, todo va a estar bien, todo va a salir bien, al final del túnel hay esperanza. El cine noir nos plantea un escenario completamente distinto. Al final del túnel hay más oscuridad. Los finales nunca son buenos, o por lo general nunca son buenos, y como vamos a ver ahora más adelante, el mundo es otro. El mundo ya está podrido. ¿Por qué? Porque el cine noir no viene después de la Gran Depresión. El cine noir viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el segundo aspecto de esta parte de condicionamiento sociohistórico que no podemos dejar de lado es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tenemos básicamente, voy a alejarme porque como dos ramificaciones. Algo muy importante que van a ser las tensiones entre los vínculos entre hombre y mujer y algo más de carácter psicológico que yo lo llamo ánimo social, psicología social podríamos decir. Por un lado, la desilusión de posguerra. La desilusión de posguerra es como, he escrito un montón sobre la desilusión de posguerra, pero casi siempre en carácter misógino machista, es decir, la desilusión del hombre, la desilusión del soldado que vuelve. Entonces, es un rasgo que yo lo marco, no para seguir reforzando el carácter misógino y machista de la historia, sino precisamente para mostrar que el cine noir va a tomar todo esto. ¿Qué va a tomar el cine noir? Que cuando los soldados vuelven de la guerra las esposas suelen estar muertas o van a morir o las esposas fueron infieles. De la misma manera que los socios se volvieron garcas y estafadores, el cine noir está repleto de la figura del estafador, algo que pasaba muchísimo en la posguerra. Soldados que vuelven a trabajar y no tienen el mismo trabajo o en su trabajo es de inferior jerarquía. ¿Qué configura esto? Un hombre triste, un hombre solitario, un hombre que se vuelca al alcohol, y hablo de hombre. Este soldado que vuelve de la guerra, por lo general está atravesado por traumas. La figura del hombre traumado, el hombre que tiene paranoia y su aliado la desconfianza, el hombre que es pesimista y su aliado el cinismo. Entonces, todos estos elementos que corresponden con un imaginario social, que corresponden con un estado o cierta psicología social de la época, son elementos que el cine noir va a tomar muchísimo. Pero todo esto es imposible de pensar por fuera de una representación mucho más grande, que es la representación que se tiene sobre la naturaleza humana. Castoriadis, el gran filósofo griego, habla de el magma de significaciones imaginarias. Cuando yo digo imaginario me estoy refiriendo a esa idea de, es decir, el conjunto de prácticas, ideas. Tenemos una socióloga que siempre menciono en nuestro alumnado, por favor, haga una devolución y amplíe. Eh, Amplíe sobre Castoriadis. El conjunto de ideas, sensaciones, pensamientos, representaciones de la verdad, representaciones de la vida, representaciones del mundo, representaciones del ser humano, prácticas culturales establecidas y aceptadas. Ese es el magma de significaciones imaginarias de una sociedad. Todo aquello que no se dice pero está. Algo que venimos trabajando un montón en esta materia. El cine noir va a tomar algo que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a representar cada vez con más fuerza, sobre todo en Estados Unidos. El mundo es un lugar horrible. El mundo es peligroso. El ser humano es un ser oscuro. El ser humano es macabro. Fíjense si será macabro que dejó más de 10 millones de muertos. Fíjense lo macabro que puede ser el ser humano. Estas representaciones no surgen de la nada. No hay salida. El mal siempre triunfa. Y sí, porque ganaron los aliados, pero el costo, la vida humana que se perdió en la Segunda Guerra Mundial es altísima. Incluso los soldados norteamericanos, los que volvían locos y los que murieron. ¿Qué configura esto? Podría haber sacado una flecha para abajo, ¿no? No sé por qué lo hice así. Configura al principal protagonista del cine noir. El principal protagonista del cine noir es un detective, pero no es el detective clásico, no es el detective de la novela policial. Es un detective con ambigüedad moral y o psicológica. Es un detective, ya lo vamos a ver más abajo,
obsesionado sexualmente, que no para de fumar, muchas veces alcohólico, muchas veces corrupto, un tipo que no sabemos si hay que confiar en él, que se mueve por detrás, que hace su propia investigación, que puede ser policía, pero si es policía está corrompido. Eh, este detective expresa de alguna u otra forma la paranoia, el trauma, la locura, la obsesión, expresa esta idea de el mundo ya podrido. Es un ser que solo puede habitar un mundo que de antemano nos dice el cine noir, ya no hay nada que hacer. El pesimismo y el cinismo son dos elementos centrales en el cine noir. Eh, Decíamos que un tercer punto, hoy dije segundo, pero un tercer punto fundamental son las tensiones que se van a generar entre el hombre y la mujer, entre los roles del hombre y los roles de la mujer. Y estamos hablando, en este caso, en términos binarios, y estamos hablando, en este caso, en términos estereotipadamente binarios. Lo aclaro. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres toman empleo principalmente en fábricas y oficinas, ¿no? Este rasgo va a hacer que cuando los hombres regresen se produzca un fuerte choque cultural. Claro, muchos hombres ven a la mujer en sus puestos de trabajos que otrora eran de ellos. Este choque cultural, palabra que introduzco yo y ustedes podrán ampliar, el cine lo va a expresar nada más y nada menos que en la figura del femme fatale o la mujer fatal. ¿Por qué? Porque esta mujer va a ser una mujer, ya vamos a llegar, mucho más poderosa que el hombre. Este choque cultural, esta mujer que se hace cargo del hogar, que se carga la economía hogareña al hombro porque sale a laburar, eh, no es exactamente la femme fatale. La representación hollywoodense de esa mujer que aparece en la sociedad norteamericana de posguerra es la femme fatale. Es dueña de una empresa, tiene guita, es bella, pisa fuerte, seduce a los hombres, los engaña y les miente. Muchas veces los lleva a la muerte. Eh, Otra cuestión importante que tiene que ver con la distorsión o la transformación entre los vínculos es lo que empieza a pasar en Hollywood. Hollywood le empieza a otorgar a las mujeres roles más complejos. En la clase pasada de comedia veíamos que la mujer adquiere un gran protagonismo en la screwball comedy, pero la mujer de la screwball comedy es una mujer que se ríe, que es linda y que nos hace reír con sus diálogos y sus chistes y hasta ahí llegamos. La mujer del melodrama, mucho peor. Es una mujer que llora y sufre. Y listo. El cine noir no solo exige belleza. El cine noir exige actuar bien, y le puse comillas, porque ¿qué significa actuar bien, no? Además, justo estamos hablando de mujeres. Eh, Exige complejidad en los diálogos. Exige que una misma mujer tenga diversas personalidades. Ya vamos a ver que uno de los rasgos centrales de la femme fatale, al igual que el detective, miren qué imagen que tenemos de fondo, es la ambigüedad moral. Es que una mujer pueda ser buena de día y mala de noche. Es que una mujer pueda poner cara de buena pero ser un demonio en su interior. Esa complejidad en lo actoral es la que Hollywood empieza a reclamar a las nuevas mujeres, no de la década del 20-30, sino del 30, de la screwball comedy, sino más bien de la década del 40 y 50 también. Eh, la femme fatale compite con el detective. Yo dependerá de cada película dónde está el protagonismo, o dependerá de cada ustedes dónde está el protagonismo, pero Kiss of Death, qué película. Yo veo arriba lo que pasa y quisiera hablarles de todas y cada una de estas películas. Pero bueno, ya llegaremos al final de la clase para eso. Sigo. Entonces, acá yo puse algunos de los elementos centrales que van a condicionar el cine noir. Decía que un segundo punto, para mí, tan importante o más, son los condicionamientos culturales o artísticos, donde vamos a tener el apoyo de este texto que les dejo en Google Drive, que me pareció fantástico, un texto que lo pude recuperar, yo lo tengo en un libro. Fíjense, publicado en el 71, panfleto para acompañar un ciclo de Schrader en el Festival de Cine de Los Ángeles. Bueno, todos estos panfletos de este festival fueron geniales. Hay grandes tipos que escriben acá.
Se llama Notas sobre Film Noir y es de Paul Schrader, guionista y director también, que de cine noir sabe muchísimo. Lo que pasa es que el texto es más que un material complementario porque es como bastante limitado en un montón de cosas que yo después termino agregando en el mapa conceptual. Pero hay 4 puntos que menciona Schrader que yo los pongo dentro del mapa conceptual y es con lo que vamos a arrancar. Dice Schrader, y es algo más que interesante y se vincula con lo que marcábamos hoy arriba, que hay un cine de posguerra que se vuelve realista. Dice Schrader que cada país que estuvo en la guerra tiene su cine de posguerra. Yo le agrego, saben muy bien y en la clase pasada lo trabajamos un poquito. El neorrealismo italiano es el máximo exponente de este realismo. ¿Por qué? Porque se vuelve prácticamente cine documental. El neorrealismo italiano termina incluyendo no solo las calles, sino fragmentos de material de archivo por momentos. Entonces, ese es un paréntesis en la clase de hoy. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Aparecen una serie de películas, muchas de ellas melodramas, eh, y incluso el cine de gángster tiene este carácter, que va a mostrar una visión más honesta de la sociedad y de las ciudades de Estados Unidos. Eh, Salir de los sets y filmar en las calles, despegar al film de los melodramas de clase alta, por lo tanto incluir a gente común. Todo esto que yo pongo acá, Schrader lo explica mejor, yo lo estoy resumiendo, el tercer hombre, Orson Welles. Eh, es un rasgo para mí fundamental, porque este realismo de posguerra también va a tener incidencias después en la constitución de la dirección de arte del film noir. La dirección de arte, la escenografía del film noir, principalmente es la calle. Y esa calle no es cualquier calle, es una calle sucia. Y es una calle donde hay peligro. Entonces, recién mencionábamos ese rasgo en los aspectos sociales, vemos cómo el cine realista de posguerra los retoma y eso va a ser una gran influencia en el cine noir. Si revoleo los ojos es porque voy viendo qué pasa ahí arriba. Eh, entonces, este cine trataba de mostrar las ciudades y la sociedad de Estados Unidos. Fíjense estas líneas oblicuas. Me gustaría detenerme ahí. Voy a hacer una pausa. Porque ya llega algo muy importante. Un segundo aspecto que menciona Schrader es la literatura hard-boiled. Ustedes saben, mucho pero mucho mejor que yo, que si tuviéramos que hacer una evolución literaria por el policial, podemos decir que está el clásico, ¿no? Con todos sus estereotipos y su detective con todas sus formas, vamos a decirlo así, más que acentuadas, no voy a hablar ahora de esto. Tenemos la reformulación del policial negro, acá por Schrader llamado policial negro romántico, y luego vendría, luego de la Segunda Guerra Mundial, en realidad se viene gestando desde bastante antes, ya en los años 30, el policial negro hard-boiled, o el policial negro duro, cuyos referentes principales van a ser Hammett y Chandler. Hay un montón más, pero yo pongo estos dos porque cuando vayamos al costado izquierdo de esta clase, vamos a ver que estos dos tipos fueron guionistas de las principales películas o hicieron novelas donde las principales películas de cine negro fueron inspiradas, se inspiraron. Dice Schrader, y lo pongo textual, se trataría como de una novela donde, de un policial donde están los rasgos de el detective sin importancia, sin redención y antiheroico. Sin importancia, sin redención, antiheroico me pareció como algo muy, pero muy llamativo, porque Schrader está hablando de la hard-boiled, pero esta misma frase le cabe a todas y cada una de las películas que hoy vamos a estar viendo. Detectives donde nada les importa, películas donde no hay redención y películas donde lo heroico es más bien antiheroico. Por como anticipaba hoy, por los finales trágicos, por la desesperanza y el cinismo que plaga las películas, el pesimismo que plaga las películas. Creo que este es el punto más importante de todos los condicionamientos artísticos y culturales. Sí, señoras y señores, estamos en el expresionismo alemán. Yo sé que ustedes saben mucho de expresionismo alemán, hemos trabajado en la materia anterior un poco de cine de expresionismo alemán, trabajamos
Hace poco fue mencionado también, cuando hablamos del surgimiento del cine de terror, el expresionismo alemán ha influido como movimiento o vanguardia en un montón de géneros o de formas. En el cine noir, en el cine de terror, en el cine fantástico, y muchos dicen que en el cine de ciencia ficción. Yo lo quitaría. Eh, incluso en el suspenso, que es como variación, o en el thriller. Digo, entonces vamos a quedarnos, por eso hago esta pausa, exclusivamente con rasgos del expresionismo alemán que aparecen en el cine noir. ¿Tá? Esos rasgos son, primero quiero decir esto, cuando hablamos de expresionismo alemán en el cine noir, estamos hablando de personas de carne y hueso, alemanes en su mayoría judíos que desde finales de los 20, esto es por la Primera Guerra Mundial, comienzan a exiliarse en Estados Unidos. Este movimiento alcanza tanto a directores como a técnicos, y esto es re importante porque siempre se habla de los directores, pero acá llegaron un montón de directores de fotografía y un montón de camarógrafos alemanes que empiezan a trabajar en Estados Unidos. Schrader habla de la alemanización de Hollywood, eh, tímidamente en los años 20 y 30, pero la segunda oleada, que llega con la incipiente guerra mundial a finales de los 30, en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, va a traer a los más grandes del cine alemán. Fritz Lang, Douglas Sirk y Billy Wilder. Estos tres tipos, cuyas películas pongo acá, después van a aparecer de otro lado, son, creo yo, la clave para entender lo que hizo Fritz Lang puntualmente, y están ordenados en orden de importancia para mí, lo que hizo Fritz Lang con el vampiro de Düsseldorf, película filmada en Alemania, es esencial para entender el cine noir. Yo me atrevo a decir, junto con un montón de críticas cinematográficas que andan dando vueltas por ahí, documentales, etcétera, que esa película es la primera película noir de la historia. Lo puedo casi firmar. Eh, Así que cuando tengan que hacer la elección para el trabajo práctico, que va a ser elegir o comedia o cine noir y comparar películas básicamente, eh, presten mucha atención a esta película. El que no la haya visto, la que no la haya visto, véala igual, aunque no la use en el trabajo. Ahí aparecen un montón de elementos que ahora vamos a charlar. Decía entonces, ¿cuáles son los rasgos que va a aportar el expresionismo alemán a el cine noir? Bueno, los principales van a estar en relación a la dirección de fotografía y arte. Ustedes saben que en el expresionismo alemán tenemos a los maestros del claroscuro. ¿Qué le van a aportar? El uso de las sombras. En el cine noir las sombras son determinantes, pero podemos decir que si en el expresionismo alemán las sombras están eh, a partir de los personajes, piensen en Caligari, ahora no sé, piensen en, sí, en el sonámbulo de Caligari, en la escena donde va a intentar matar a la chica con el cuchillo, digo, piensen en Nosferatu subiendo la escalera, ¿no? Esa sombra. En el noir, la sombra va a tener esa función, pero también vamos a encontrar que el personaje está en la sombra. Esto también lo menciona Schrader más hacia el final del texto cuando habla de la estilística. Perdón. El expresionismo alemán también va a aportar el uso del contraluz. Muchas veces vamos a encontrarnos en el cine noir con personajes, a ver si justo yo lo había visto por acá, con esto, con siluetas, con personas hablando, creo que habíamos llegado, con personas hablando de espaldas, con rostros que no se ven, claro, si mantengo el mouse arriba, vamos a ver muy poco. Bien, vamos a encontrar también muchas diagonales, líneas oblicuas y verticales mucho más importantes, dice Schrader, que las horizontales. Eh, Planos inclinados, como ese que acabamos de ver ahí. Fíjense la importancia de las líneas. Fíjense este plano inclinado y la cuestión oblicua hacia arriba. Fíjense cómo las columnas generan diagonales. Fíjense acá el espiral de Fibonacci. Fíjense ahí cómo se encuadra dentro de
conjunto de líneas verticales y oblicuas. Lo mismo que acabo, no puedo creer que lo hice coincidir también, que acabamos de ver. Esto es expresionismo alemán puro. Y para comprobarlo, traje una serie de imágenes de películas como El estudiante de Praga, estoy viendo, Nosferatu, acá les mencionaba precisamente la escena de Caligari, este es otro corto de Wayne antes de hacer Caligari, que se llama Las manos del vampiro, acá tenemos una escena de Fausto, fíjense la importancia de las líneas verticales y oblicuas, la importancia de las sombras, la importancia del claroscuro, el manejo perfecto del uso de las ventanas, eh, algo que en el cine noir también es súper común. Pero no solo va a aportar esto el expresionismo alemán. El expresionismo alemán eh, también va a aportar, como vamos a ver ahora, contenidos y temas. Pero quiero decir algo más de la dirección de arte. La iluminación del expresionismo alemán, esto lo explico yo así, es una iluminación dura, de clave alta, de estudio. A quien les guste la fotografía podrá comprender perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando hablo de clave alta, estoy hablando de un altísimo contraste entre el blanco y el negro. Y cuando digo que es artificial de estudio, digo que es artificial de estudio, no hace falta explicar demasiado. ¿Qué va a hacer el cine noir? Va a usar esa forma de iluminar en clave alta y eh, artificialmente en exteriores. Algo que el expresionismo alemán no hace. El expresionismo alemán es, me atrevo a decir, en un 90%, sacando Nosferatu, con algunas que otras escenas maravillosas de Murnau, ahí por las carreteras y por las montañas, es todo de estudio. Entonces, esto es algo que toma el noir del expresionismo alemán, pero es una gran diferencia con el expresionismo alemán. Porque la forma de iluminación es expresionista, pero el escenario es otro. El cine noir saca esta iluminación al escenario realista del que hablábamos recién, que es la calle. Entonces, es muy común, ojalá que pueda caer justo en una, es muy común, ahí había, bueno, la calle iluminada artificialmente. La calle con iluminación dura, ahí está. Justo tenemos una letra arriba, una palabra arriba, pero ahí está. Eso es lo que va a tomar el cine noir. Sigo. El noir saca a la calle y la combina con el tono realista de que hablábamos recién. Presencia y prevalencia de la noche en exteriores, ambientes sombríos y claustrofóbicos en el caso que sean interiores. Ahí tenemos justito un interior claustrofóbico hermoso. Esto también es el expresionismo alemán. La noche en el expresionismo alemán es todo. Los crímenes del expresionismo alemán ocurren a la noche. Piensen en Caligari, piensen en Nosferatu, piensen en Fausto, piensen en Las tres luces de Fritz Lang, piensen en la película que quieran. Creo que incluso en El Golem, que transcurre casi todo de día, película de Paul Wegener, casi todo ocurre en exteriores nocturnos. Y los ambientes son sombríos. Y los interiores son claustrofóbicos. Eh, Ahí, miren la sombra esa. Ahí tenemos alguna femme fatal. Bien. Decía que el expresionismo alemán aporta contenido, aporta también temas. ¿Cuáles son los temas que aportan? La obsesión, el agobio, la locura, la pérdida de control, la muerte. Imaginen a un tipo como el doctor Caligari. Ya mismo. Caligari. Está obsesionado, está agobiado, está completamente loco, pierde el control durante la noche y hace perder el control. Bueno, su sonámbulo es la expresión máxima de la pérdida de control y es asesino, es criminal. Y así podríamos marcar decenas de personajes. Ahora vamos a ver con Fritz Lang al famoso Dr. Mabuse, una reformulación del Dr. Caligari, mucho más noir. Y otra cuestión, la doble personalidad. Yo creo que el doppelganger del expresionismo alemán, sigo el ejemplo del Dr. Caligari, por ejemplo, eh, o Nosferatu mismo, creo que se diferencia del noir porque se cae la idea del monstruo. El personaje noir no es monstruo, es de carne y hueso, es hiperreal. Eh, pero los detectives del noir, la mujer fatal del noir, tiene este carácter de ambigüedad moral.
Yo creo que ahí está, que la doble personalidad del expresionismo alemán tiene su expresión en el noir en la ambigüedad moral. Tercer o cuarto, ya cuántos vamos. El realismo de posguerra, literatura hardboiled, expresionismo alemán, cuarta y última expresión. Esto no está en el texto de Schrader que les dejo, pero es algo que agrego yo, créanme, ya he estudiado también, que es la importancia que va a tener la street photography de los años 40 y 50. La fotografía que surge en esta época, personalmente como fotógrafo, es la que más me gusta. Los fotógrafos que surgen en este periodo no ha habido en la historia, nuevamente, una camada de fotógrafos así. Sale a fotografiar la calle, sale también a los exteriores, y se va a encontrar, ahora vamos a ver algunos casos, con la terrible crueldad y decadencia norteamericana. Por un lado tenemos yo lo dejo afuera de la clase de hoy, pero a quien le interese la fotografía, sigamos la discusión en los mails. Tenemos a los street photography como Bresson, que van a retratar el conflicto social, directamente van a ir a buscar eso. Pero los que yo les traigo hoy, y las que yo les traigo hoy porque tenemos dos mujeres maravillosas, son, por ejemplo, Vivian Maier, que tenía una debilidad por retratar indigentes, siendo principalmente además observados por la diferencia de clase, pero a Vivian Maier no le interesaba la diferencia de clase. A Vivian Maier le interesaba la monstruosidad, a Vivian Maier le interesaba la decadencia, lo bizarro. Y hablando de bizarro, traigo el mejor ejemplo de fotografía, que es Diane Arbus el año pasado en el Malva. Espero que hayan ido a ver la muestra que hubo de ella porque fue excelente. Diane Arbus fotografiaba la noche donde se encontraba con prostitutas, donde se encontraba con drogadictos, donde se encontraba con personas trans. También fotografiaba lo bizarro, acá, por ejemplo, en el Central Park, fotografiando a un niño con cierta discapacidad. Iba mucho a los circos, se metía en los circos de baja reputación, donde encontraba seres tatuados que para la época eran rarísimos, pero además adictos a la heroína, se hacía amigos de ella, se metía ahí. Toda esta fotografía, y ahora vamos al caso máximo y la expresión mayor, palabra mayor del cine noir, de la influencia en el cine noir, que es Robert Frank, influyó muchísimo en el cine noir. Miren lo que es esta foto y díganme si no es todo lo que venimos viendo acá. Yo voy a hacer así para atrás porque encontré cosas iguales. Ahí está. En el noir encontramos la fotografía de Frank y en Frank encontramos el noir. También traje a Elliot Erwitt bueno, fotografiando siempre la calle, fotografiando también bastante la decadencia, pero lo pongo, siempre que armo así, lo armo para mí en orden de importancia. En el caso de Erwitt no es tan directa la relación. Llegamos ahora a las características cinematográficas que tiene el noir, donde básicamente, como decía al principio de la clase, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo todos los condicionamientos sociales y todos los condicionamientos culturales que acabamos de mencionar se expresan en la forma cinematográfica, dirección de arte, fotografía, guión, edición, música, cámara del cine noir. Más que nunca, en vez de prestar atención a mi cara, en vez de prestar atención al mapa conceptual, pueden mirar ahí arriba esta pantallita porque vamos a ir haciendo directamente alusión a lo que pasa en las películas, lo que pasa dentro de las películas. Me tomo un mate y seguimos. La primera característica que me gustaría resaltar, características cinematográficas que hago un breve paréntesis. Cuando al principio decíamos que el noir es un tono, es una atmósfera, es un período, podríamos decir es un lenguaje. No estaría tan forzado el término lenguaje para hablar de lo noir. Porque van a ver que las características son muy, pero muy particulares, ya llego a ellas, y además arrasan con todos los procesos que intervienen en la creación y producción cinematográfica, desde la producción
pasando por el guión, a la cámara, el arte, la fotografía, etc. y la edición. Entonces, voy a tratar de ordenarlos en un sentido que tenga sentido. Primero, ¿cuáles serían los temas o el contenido noir? Podemos decir que hay una forma noir, ¿no? Es lo que venimos trabajando, pero hay como temas específicos que podríamos hacer un gran esfuerzo por poner dentro de lo noir. Pero no de cualquier noir, sino del noir moderno o del noir del 40 y 50, que son estas películas que vamos a ver acá. No antes, no después. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es qué pasa con el guión. En cuanto a los temas que suele trabajar el noir, bueno, podemos decir, le doy play a esto, que siempre tenemos un crimen y por lo tanto siempre tenemos un caso al resolver. Muchas veces se dijo que es más importante que el caso a resolver, digamos, más importante que el crimen, toda la situación posterior que genera, porque genera presión psicológica principalmente en el detective, porque genera presión psicológica en la femme fatale, que casi siempre está involucrada con el crimen, sin ánimo de spoiler de ninguna de las películas, pero casi todas las que les voy a recomendar, esto ocurre. Un segundo tema podría llegar a ser la sexualidad, o yo me atrevo a decir la obsesión por la sexualidad, creo que más adelante lo pongo así. Eh, pero acá quiero remitirme nuevamente a Metz, a lo que ya trabajamos en la clase 4 de verosímil cinematográfico. Porque, cualquier cosa escribí, porque la censura de la sexualidad en las películas de cine noir muchas veces se piensa que está asociada a la censura de época, por lo tanto a la censura institucional, la censura política. Eh, y en realidad no es tan así. O sea, esto ocurre, pero vamos a ver que también el cine noir siempre se asoció a los bajos presupuestos, por lo tanto al cine de clase B, y por lo tanto tuvo gran libertad y autonomía creativa. Y sin embargo seguía habiendo censura. Entonces ahí metemos a Metz con la principal censura de Metz, que es la ideológica. La censura del verosímil. La censura de, como nadie lo hizo, no lo hago. Como esto no pasó hasta ahora, no lo voy a hacer yo. En una suerte de conciencia del director o de la directora. En este caso, todos directores hombres. Entonces, ¿hay censura política que afecta el guión del noir? Sí, hay censura de época, de instituciones de la época, pero también la censura ideológica, como en todo género, aparece en el cine noir. Que no haya escenas de sexo no solo tiene que ver, por decir algo, con que la iglesia lo podría prohibir o el gobierno de Estados Unidos le parecería una aberración moral mostrar eso, sino también porque a los propios directores jamás se les ocurriría, el cine noir llega hasta el beso. Ahora, ¿va a sugerir? Sí, un montón, como la comedia de los 30. Va a tratar de mostrar la tensión sexual sin mostrar el sexo y por lo tanto va a recurrir al simbolismo. Vamos a tener un montón de personajes fumando, tirándose humo en la cara. Hitchcock fue un maestro de esto, pero lo podemos encontrar en otras películas. Trenes entrando a túneles, sugiriendo el coito. Vamos a tener la música jugando un papel en las escenas que incluyen un final donde lo que sigue es el acto sexual, la música va a anticiparlo. Vamos a tener un montón de planos de espaldas. Miren las diagonales y por favor lo que es ese plano picado, lo que es este contrapicado. Vamos a tener un montón de planos de espaldas que también anticipan que lo que sigue, se ponen de espalda a los personajes porque lo que sigue es íntimo. Y bueno, por supuesto, el corte por montaje, ¿no? Nos damos un beso, estamos por ir a la cama, corte. Miren las diagonales, miren las diagonales. Miren más acá que el mapa, por favor. Voy a volver a poner eso. Así vuelve a aparecer. Dentro de los temas, por lo tanto, dentro del guión, algo muy importante son los finales. Los finales en el cine noir son
no quiero decir anticipados, pero todo el tiempo como espectadores van a tener la sensación de que la muerte está por llegar. La muerte llega desde mucho antes de que efectivamente muera el personaje. La muerte es la proximidad de muerte, por eso pongo así, y cuando ocurre por lo general es por desangramiento, no siempre es al final, puede ser al principio. ¿Por qué digo esto? Porque está relacionado con lo que acabo de decir del crimen. Mucha película de cine noir comienza con un crimen, lo tenemos en los primeros 20 minutos de la película. Y a partir de ahí está la película en realidad. Y a veces está al final, y por lo general el bueno siempre paga. Por lo general el hombre engañado por la fe fatal siempre muere. eh, o la policía termina arrestando al bueno. No, esto es típico del film. Eh, Otra cuestión importante, esto tiene que ver con la literatura hardboiled, ustedes me lo podrán decir mejor. La película sigue hasta la última línea, hasta la última página. Hasta ahí no sabemos bien cómo se va a resolver. ¿Podemos anticiparlo? Sí, pero se resuelve al final. Eh, Dentro del guión, sigo dentro del guión, Es muy grande el mapa conceptual, pero estamos dentro del guión. Algunos recursos que los podríamos poner en edición también. La voz en off del protagonista y el flashback. La voz en off del protagonista porque, bueno, punto de vista de detective sí, pero muchas veces también punto de vista del criminal. Criminal, criminal. Acá tenemos la crítica cinematográfica, la literatura, la teoría del cine está como muy dividida con esto y es donde yo digo, bueno, ¿en qué género no pasa esta división? No, es policial clásico si el punto de vista es del detective. No, es policial clásico si el punto de vista, si es policial noir si el punto de vista está en el criminal. Y después te dicen, no, en el noir también el punto de vista es del policía. Lo que pasa es que el policía es corrupto. Bueno, entonces casi que podría sacar esto. Lo que me importa es que tenemos al protagonista en voz en off, utilizando y haciéndose valer del cine sonoro ya instalado hace 10 años, la voz en off es muy protagonista. Lo vamos a ver más adelante también los sonidos. El flashback, esto sí realmente es muy noir. ¿Por qué? Porque los personajes cargan siempre con un pasado. La femme fatal tiene sus motivos para ser mala. El detective tiene su motivo para ser un fumador o un alcohólico. El pasado determina la acción y el accionar. Hay una frase de Schrader acá que me gustó. Él no habla de flashback, esto lo pongo yo, pero habla de un orden cronológico complejo para reforzar los sentimientos de desesperanza y tiempo perdido. Me pareció tan bello que mejor no lo repito ni analizo. Lo van a encontrar en el PDF. Vuelvo. No, a mí no. Acá. Vamos con qué personajes aparecen. Estamos en contenido tema, estuvimos analizando el guión, ahora vamos con personajes. ¿Qué personajes aparecen? Bueno, ya mencioné algunos. Un personaje fundamental, el más importante, no sé, es este detective, la cuestión de lo antiheroico que mencionábamos hoy. Puede ser policía, puede ser criminal o puede ser víctima de una fe fatal. Este policía, ya lo dijimos muchas veces, en él persiste la ambigüedad moral o la corrupción institucional, que es una forma de su ambigüedad moral. La ambigüedad moral también está relacionada con la obsesión sexual. Es un tipo que quiere ser serio, pero que sus instintos, sus bajos instintos, lo llevan a perderse y por general al fracaso. Esto tiene que ver con la identificación del público, o sea, si en el film de Gangster teníamos que la identificación del público estaba con aquellos que sufren al gángster, si en el cine romántico de los 20 y 30 la identificación del público está con el bueno, en el cine noir la identificación del público dista de ser identificación del público con el personaje que dista, quise poner acá, de ser el bueno de la película. Es este. El público, por supuesto, sobre todo el público femenino, no sé, estoy diciendo una pavada. Se puede identificar con la fe fatal. La fe fatal, como ya lo dije hoy, su principal rasgo también es la ambigüedad moral. Pero tiene más rasgos. Suele tener, ahí tenemos, justo.
suele tener su contracara, la buena mujer. La femme fatale muchas veces compite o asesina o persigue o odia a la mujer buena. La mujer buena es la mujer buena, es el estereotipo de lo que debería ser una mujer en los años 40. Es ama de casa, no trabaja, no es empresaria, no es millonaria, no es tan bella, hegemónicamente hablando, no usa guantes, no se pinta los labios, es una mujer distinta. Eh, suele pasar esto. Por supuesto que el principal rasgo yo creo que es este. Tiene poder sobre los hombres, los conquista, los domina, los hipnotiza, los manipula. La belleza se combina con un aire de misterio seco, frío. ¿Esto saben dónde va a aparecer? Ya llegamos. En la música. Cuando la música, miren un film noir y cuando la femme fatale besa o está por besar y o tener sexo con nuestro detective o con otro hombre, no es una música del melodrama de los 30, no es, la música, no es música suave, es una música que nos transmite esa emoción, pero al mismo tiempo se distorsiona con algún acorde disonante y de repente es un romance misterioso, de repente es un sexo frío, es te beso pero con los ojos abiertos, es eso. Em, bueno, son rudas, son traidoras, son destructivas, son asesinas. Tienen poder, lo decía recién, muchas veces son infieles, mienten o engañan, saben usar armas y son culpables. Creo que hay una frase de Schrader, yo no sé si está en el texto o la saqué de alguna entrevista. Dice, es tan culpable como el hombre. Usa armas al igual que el hombre. Es engaña y es infiel como el hombre. O sea, tiene todo una cosa ahí. Estamos hablando de estereotipos, por supuesto. No estamos nada más lejos que reforzarlos. A nivel dirección de arte, sí, siempre tiene un pucho, siempre tiene una cajita de puchos, metálica diría yo. Se pinta los labios, usa rímel, usa vestidos muy copados, muy largos y guantes hasta el codo, o no, hasta el antebrazo. Dentro de estos personajes, hoy hablábamos de que el cine noir, fíjense que ahí llega una flecha acá. ¿De dónde llegará esta flecha? Esta flecha llega de por acá, de por acá, de por acá, de la gente común. A diferencia del cine de gángsters, empieza, no, a diferencia del cine de gángsters no, hablando del realismo de posguerra y de filmar en las calles, el cine policial se despega de las clases altas y empieza a aparecer, yo puse gente común, clase media, pero en realidad me estoy refiriendo a estos sujetos. Sujetos que es el hombre de negocio, el propietario de un bar nocturno, me faltaron agregar algunos. Suele aparecer mucho el loser, suele aparecer el perdedor, el tipo frustrado, realismo de posguerra. Otro personaje es la ama de casa, también está ahí presente. Y también están el resto de los policías, que no son tan inteligentes como el detective, pero pueden ser tan corruptos como él, o pueden ser medios boludos. Esto también pasa. Pero fíjense que no estamos en el universo de las clases altas, no estamos en el universo pomposo y abarrocado de películas de años anteriores. Eh, bien, vamos a, ahora sí, lenguaje, forma, estilo noir, que por supuesto también podríamos decir que esto es parte del guión, pero hoy decíamos contenido y temas, y ahora decimos lenguaje y forma, ¿tá? Forma y contenido. Acá hablamos de la dirección de arte. Predominancia de los cigarrillos y el humo. Recién los asociamos a la femme fatal, pero también, voy a dar play a esto, al detective. ¿Por qué no? El detective fuma 500 puchos por película. El escenario, porque ustedes saben que la dirección de arte es la escenografía también. Ciudades sucias, ciudades corroídas. Los callejones suelen estar vacíos. ¿Y saben qué? Acá yo tendría que hacer una flecha entre callejón y lluvia. Hay una frase de Schrader ahí en ese texto que les dejo, donde él dice que hay un vínculo freudiano con la lluvia, con el agua en realidad, porque estos callejones están permanentemente mojados. Siempre llovió o está lloviendo
Y entonces pareciera como que los callejones reflejan, al estar vacíos, reflejan a través del agua el resto de la ciudad. Aparecen mucho los bares y los clubes nocturnos, aparecen las puertas traseras. En las puertas traseras se gesta, en las puertas traseras se tranza. Aparecen los hoteles en mal estado que después pueden ver películas como Vértigo de Hitchcock llamas hacia finales de los 50, donde el neón va a ser protagonista. El neón parpadeante del neón que está detrás de una ventana, el neón que funciona mal. Esto es muy común en la dirección de arte del noir. Ahí lo tenemos al neón, miren qué suerte que estoy teniendo. Eh, Podríamos decir también, voy a dar para atrás, podríamos decir también que este neón es un rasgo de la dirección de fotografía. Cuando llega el color, como decía recién en películas como Vértigo, el neón se vuelve verde, se vuelve rojo y es esencial. Ahí tenemos los puchos, miren, venimos hablando de los cigarrillos y del humo. Fíjense, fumando los dos. Primero ella, después él. Parte de la dirección de fotografía, todo lo que dijimos del expresionismo alemán, por supuesto que entra acá. Eh, Cuando se filma en la noche, se filma de manera artificial, como se filmaba en el expresionismo alemán en los estudios, pero en exteriores. Ya lo dijimos, no voy a volver. ¿Qué pasa con la cámara y qué pasa con la edición? Vamos a encontrar muchas veces un montaje frenético. Ojalá que yo ahora pueda encontrar. Hacia el final de la película. Ahí está. No, no está. Hacia el final de la película es muy común que se den breves escenas de acción. El cine noir es mucho más estético que de acción. Es mucho más visual y compositivo que de acciones. En todo caso, podemos hablar de bloques de diálogos y de momentos de tensión. Esos momentos de tensión van a estar filmados desde puntos de vista muy agobiantes. Es muy común el picado y el contrapicado. Ahora no estoy viéndolos, pero los vimos, por suerte lo dije. La cámara expresa en estos picados y contrapicados la ambigüedad moral de la que hablábamos, la obsesión de la que hablábamos. Y algo muy importante, en la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron cámaras pequeñas. La Segunda Guerra Mundial es es la guerra más filmada hasta ese entonces. Y hubo un montón de desarrollo técnico que hizo que la cámara se vuelva más compacta para obviamente poder ser trasladada. El cine noir, que al igual que en el realismo italiano va a constar de muy bajo presupuesto por lo general, utiliza estas cámaras. Son baratas, tienen cintas baratas, son fáciles de transportar y eso que va a permitir filmar arriba de un taxi. Después tenemos Taxi Driver, la reformulación del noir allá por la década del 70. Pero es muy común filmar en espacios pequeños, en interiores claustrofóbicos, y ahí se mete la cámara pequeña. También es muy común el punto de vista y el plano subjetivo. Creo que lo voy a decir ahora. Si no lo puse, lo estoy diciendo en este momento. Ahí está. Cámaras que permiten filmar la ciudad y realizar planos subjetivos. Qué pavo. No bien. Acá está. Bueno. ¿Qué pasa con la música y qué pasa con el sonido? A ver si le puedo dar sonido. No, no le voy a dar porque me van a atacar los copyrights. Eh, la música y sonido, yo pongo dos aspectos centrales. Invito a nuestro profe de música a que se mire tres o cuatro películas noir y nos devuelva y nos amplíe algo mucho más interesante que esto. Los dos aspectos de la música es el algo va a ocurrir, esto Hitchcock lo explotó al máximo, es el maestro, o el tiempo se acaba. Ahora vamos, yo les voy a dejar ahí Strangers on a Train, la secuencia del tenis, la música en la secuencia del tenis es como, bueno, es esto. Algo va a ocurrir al mismo tiempo que el tiempo se acaba. Él tiene que jugar rápido el partido de tenis para evitar un crimen, por lo tanto algo va a ocurrir. Qué buen ejemplo esa película. La tengo por suerte del lado izquierdo de la clase. Hay momento romántico, pero está, hoy lo dije, atravesado por la desconfianza, por la frialdad. Esto también se expresa mucho en la música. Y el sonido se va a expresar en dos formas fundamentales para entender. Miren, esta película que está pasando ahora es clave para entender esto. Lo que pasa es que son trailers y no sé si vamos a escuchar el sonido ambiente, porque el sonido ambiente es esencial. El cine noir, una gran diferencia con el expresionismo que no tenía la posibilidad sonora, nos va a expresar esa calle oscura y sombría, ese ambiente agobiante del expresionismo alemán, o ese interior claustrofóbico,
a través de sonidos. En el cine noir suenan mucho los grillos. En el cine noir pasan muchos autos, pasan trenes. En el cine noir la noche habla a través del sonido. Pero también hay silencio, porque los personajes del noir, sobre todo el detective, son personajes solitarios. Hoy decíamos que la cámara expresa en algún punto también esto. El último punto es el de la producción. Y después de esto vamos a hacer una pausa para que yo tome 3 mates y ustedes salgan a dar el paseo de cuarentena. ¿Qué pasa con la producción? Vengo mencionando varias veces lo del bajo presupuesto. Ustedes me dirán, no, mirá, el tercer hombre de Orson Welles no tiene bajo presupuesto. No. Strangers on a Train, que acabo de decir de Hitchcock, nunca Hitchcock tuvo bajo presupuesto, por supuesto. El Halcón Maltés no tiene bajo presupuesto. Pero yo le estoy mencionando 5 películas del cine noir. Double Indemnity tampoco tiene bajo presupuesto. Pero yo les diría que el 80% de las películas del film noir tienen bajo presupuesto. Fueron películas pensadas para la trasnoche o para el cine nocturno, como películas secundarias. Muchísimas de ellas fueron pensadas como películas secundarias que eh, venían a acompañar la gran película que se presentaba ese día. A las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde tenemos el estreno y después tenemos 3 películas noir una tras de la otra, hasta las 2 de la madrugada. En ese sentido, van a encontrar que muchas veces a un director como Dimitri o como Jacques Tourneur se lo asocia directamente con cine clase B. Ah, Tourneur, el de Cat People, clase B. Una mujer que tiene flash con una pantera y come gente. Sí, no es... A ver si estamos viendo ahí una escena de eso. No. Eh, Pareciera que no es el noir clásico, pero es que el noir clásico o moderno está muy emparentado. Esta la produce Warner Bros., la que estamos viendo. Pero está muy emparentado con el bajo presupuesto y el bajo presupuesto está emparentado con el cine clase B. Vamos a tener una clase de esto. No, no puede quedar clase B como una clase afuera. Creo que al final del año voy a tratar de incluirlo. Un alumno me lo pidió en una de sus devoluciones. Vuelvo al mapa conceptual. El cine B noir tiene, a poner las segundas películas de Trasnoche, consta o se otorga para sí una gran libertad creativa. Y acá les puse Jacques Tourneur con Cat People. Personaje maravilloso el de ella, personaje maravilloso el de él. Y yo les digo que si no vieron esta película, mírenla. Porque es una suerte de mezcla de terror con noir, con thriller psicológico, con... Bueno, es una delicia. Sugiero la escena de la pileta de Cat People. Bien, ya tenemos el 70% de la clase. Ahora va a venir una parte muy rápida donde yo simplemente voy a recomendar películas. No me voy a poner a hablar de todas las películas. Es más, ya puedo prefigurar que cuando esté llegando al final simplemente las voy a mencionar. Eh, Me tomo un micro descanso. Tengo la garganta muy pero muy seca y estoy congestionado. Ustedes pueden hacer lo propio y como esto es un video, en tan solo un segundo vuelve la clase, pero realmente hagan una pausa mental para en todo caso reconstruir y reconfigurar. Miren, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Con esto nos despedimos. El crimen, el muerto, desangrado, no, el borracho. Miren lo que es esto. Basada en una novela de Hemingway. Transposición. Muchas de... Miren esto. Ahí está. Me quería quedar con esta imagen. Muchas películas noir que fueron basadas, inspiradas, ejemplos de transposición de novelas de Chandler, Hammett y el mismo Hemingway también. Bien, pequeña pausa. Pongo esto arriba. Ya seguimos.
En esta segunda parte de la clase lo que tenemos es un recorrido, un trazado, que lo pueden ver como cronológico o pueden pensarlo más bien como determinados bloques sincrónicos o como determinados bloques estéticos eh, del cine noir. Em, para no hacerlo mucho más largo, porque ya estuve hablando al principio, vamos. Hay una zona acá arriba que yo la llamo antecedentes década del 20. Y acá pongo, como ya lo vengo mencionando, una serie de films eh, expresionistas, como El gabinete del Dr. Caligari, la saga del Dr. Mabuse de Fritz Lang, eh, El estudiante de Praga, la versión del 26 puntualmente. Ahí mostré una foto hoy, les voy poniendo los apellidos también acá. Y tenemos este caso de una película francesa del año 13, que muchas veces pueden encontrar eh, como ejemplo del primer film noir. Lo que pasa es que este tipo de aseveraciones es como, yo estoy afirmando que en 1903 empezó el film noir, pero después hasta el 40 no hubo nada. Entonces, decir que Fantomas fue el primer film noir, en todo caso, ahí se gesta una idea de lo criminal, también es una serie de películas, Fantomas, ahí se gesta una idea de lo criminal, de algo que después vamos a encontrar con las múltiples personalidades en el Dr. Mabuse. El Dr. Mabuse tiene la capacidad de aparecer y ser otra persona. Eh, y el Dr. Mabuse es, en Fritz Lang, junto con el sonoro de Fritz Lang alemán que va a dar pauta a todas las películas de gángsters y a las películas. Es como una secuencia. Yo lo pensaría más bien así, como una secuencia de inspiraciones, una secuencia de. Pero decir que es la primera película noir, no le veo mucho sentido. En el mapa conceptual yo no le voy a dar play porque tengo pánico que me hagan el copyright. Acá les dejo, por si no la encuentran, una especie de tráiler de Fantomas. Entonces, como antecedentes del noir, todo lo sombrío, agobiante, oscuro, peligroso, misterioso, negro, de noche, con doble personalidad de el cine expresionista alemán. No pongo estas películas por casualidad, pongo porque son las que me parece que más tienen que ver con el noir. Por algo no está Nosferatu, que a veces es un vampiro, es un monstruo. Por algo no está Fausto. Por algo no están incluso las tres luces de Fritz Lang, donde el protagonista es la muerte. En la década del 30, ya lo habíamos dicho, hay aproximaciones mucho más importantes. La serie de películas de gángster de la Warner o otra serie de películas de gángster como, por ejemplo, El testamento del Dr. Mabuse, también del maravilloso Fritz Lang. Quien quieras ver la saga del Dr. Mabuse, fíjense que son 4 pelis, ¿ok? Eh, 3 que produce en la década del 20 y esta que produce, la pueden ver independientemente, en el 33. Esta es la última película que hace Fritz Lang antes de mudarse a Alemania. Cuenta la historia y es importante paréntesis que Goebbels se acerca y le dice a Lang que el Führer era amante de sus películas y le ofrece todo el cine de propaganda nazi. Y Lang dice que lo va a pensar, que les dé unas semanas, se toma el palo, se va a París, de ahí cruza el charco y se va a Estados Unidos. En cambio, la mujer de Lang, que era guionista de muchas de sus películas, se dice que era partidaria del partido nazi. Eh, Tenemos acá algo que me interesa marcar. Por ejemplo, en El vampiro de Düsseldorf, del año 31, yo ya vengo diciendo que esta película es esencial. Voy a hacer esto, voy a pintar las esenciales. De verde. Eh, Tenemos la muerte representada metafóricamente, no quiero spoilear, pero la muerte no es como en el film noir. La muerte ocurre a través, por ejemplo, de una sombra.
Esto es mucho más expresionista que noir. Sin embargo, aparecen miles de elementos del film noir. Bueno, Scarface de Howard Hawks, por supuesto que la recomiendo también. Vamos a ponerla. Ya veo que termino pintando todo. Sigo. Si esto no me deja pintar, no la pinto. Listo. Después tenemos la Edad de Oro o las películas fundacionales del noir ya en la década del 40. ¿Cuáles son estas películas fundacionales? Pintemos todas de verde si quieren. El Halcón Maltés de John Huston con el gran Humphrey Bogart a la cabeza, con guión de Hammett, película más que recomendada, por supuesto que sí, porque sí, o sea, yo no creo que sea la más noir de todas, me parece que la más noir de todas es Double Indemnity de Billy Wilder, otro alemán, y en todo caso de Big Sleep de Howard Hawks. Pero el Halcón Maltés es como la más taquillera, podemos decir, de estas películas fundacionales del cine noir. Fíjense que The Big Sleep y Double Indemnity tienen guión de Chandler. En realidad The Big Sleep está basada en una película, en una novela de Chandler. Y en The Big Sleep vamos a ver a Humphrey Bogart haciendo nada más y nada menos que el detective Philip ya no me da más la clase, esta no da para más. Eh, Hoy les mencioné a Dimitri, después muy asociado a otros géneros, incluso al cine clase B. Pero si ustedes ven Murder My Sweet, van a encontrar algo que fue pionero, la aparición de las drogas. El personaje que es drogado y cómo las sombras intervienen en esto. Dicho esto, vamos, estas son las fundacionales. Este periodo a mí me interesa muchísimo. Para un montón de críticos, esto ya no es noir. Y a mí, como ustedes saben, me importa un bledo. Hasta acá llega el noir. Estas 5 cosas son noir, esta sexta no. No puedo entrar en eso. La materia no entra nunca en eso. Entonces, estoy definiendo características generales, estéticas generales y por lo tanto ciclos y conjuntos de películas generales. En la década del 50 hay un montón de películas, muchas de ellas de Hitchcock, que toman infinidad de elementos, decenas, vamos a decir, decenas de elementos propios de la década anterior del 40. Con algunas reformulaciones, por supuesto que sí, ya les cuento. Primeras variaciones, década del 50. Miren esta película, miren esta película. Miren Sunset Boulevard de Billy Wilder, miren Strangers on a Train de Hitchcock, y ustedes me dirán, si no pintás Dial M from Murder o To Catch a Thief, sos un gato. No las voy a pintar porque si no termino pintando todo. Tampoco voy a pintar The Killing de Kubrick, donde acá hay algo que hoy mencionamos. La historia, no sé si la conocen, es un tipo que se pasa muchos años en la cárcel y trama ahí un atraco y después va reclutando gente para robar, pero no recluta ladrones, lo que hace es reclutar un tipo de clase media desesperado por cambiar su laburo, gente que tiene tendencias suicidas, gente que está en la lona, básicamente. Algo propio del realismo de posguerra, que hoy mencionábamos, con elemento propio del cine noir. Y además la iluminación de Kubrick es para sacarse el sombrero y el pelo, porque es de lo más magistral que pueden llegar a ver. No la voy a pintar, no la voy a pintar, porque me quedo con estas dos. Por supuesto que está así. Quien me diga que Touch of Evil es mejor que el tercer hombre, venga a discutir, peor que el tercer hombre, perdón, venga a discutir aquí conmigo, lo invito a mi pueblo donde estoy grabando esta clase. Nada, podemos poner tranquilamente el tercer hombre, creo que es de un año después. El tercer hombre es del 49 y esta es del 48, sí, del 58, es anterior, la tendríamos que poner acá, al final de este periodo fundacional. Pero esas dos pelis de Wells son muy noir, pero yo me quedo con esta por el policía corrupto. Tenemos el policía moralmente correcto. ¿Qué significará eso, no? ¿Qué significará un policía moralmente correcto?
Y tenemos su contracara, que es el otro policía. Miren la película, así no spoileo la historia, que es está asociado a la mafia mexicana. Bueno, hasta acá la década del 50, y fíjense que la década del 60 y el 70 estaban juntas. Y yo a todo este periodo, así como al primero, lo incluí dentro de la estética moderna y al primero dentro de la estética clásica, a este periodo no lo puedo incluir dentro de nada. Por lo tanto le puse clásico, moderno, posmoderno. ¿Por qué? Porque va a tomar elementos de la estética clásica, va a tomar elementos propios de la Edad de Oro o el cine moderno noir, pero también se va a anticipar con cosas que después vamos a ver en los 80 y los 90. ¿Qué pasa en los 60 y en el 70? Para muchos críticos y teóricos del cine, el noir muere. En el 55 se termina el noir y vuelve a aparecer recién en el 75, mediados de los 70. En realidad, yo prefiero decir que lo que mueren son patrones típicos y esenciales, le podría dar play a esto otra vez, del noir. En la década del 60 vamos a tener una serie de cambios muy importantes sociales y tecnológicos. Yo voy a mencionar solo algunos, y culturales también, que fueron determinantes para este fin del noir. Uno de ellos es el auge de la televisión. Y cuando digo el auge de la televisión, estoy hablando de la familia yankee de clase media blanca en el living mirando a la noche el show cómico o el noticiero, antes y después. Y también de las telenovelas que empiezan a aparecer. Es una sociedad que ya sufrió muchísimo con la Gran Depresión, que les trajo gangsters a la pantalla. Es una sociedad que ya pasó por la Segunda Guerra Mundial, salió muy, muy bien parado nuevamente, pero que le trajo mucho muerto y le trajo el cine noir. Y es una sociedad que reclama a la televisión algo que no sea violento, algo que no sea crimen, algo que sea otra cosa. En ese sentido, la televisión va a ofrecer un universo diferente, casi antagónico al noir. Por lo tanto, eh, el primer rasgo que quiero poner acá es el auge de la televisión y la familia reunida no necesita violencia. Es un periodo donde también tenemos la trilogía del thriller de Hitchcock. Yo le pongo pérdida total de claroscuro porque estas películas que vamos a mencionar acá, salvo Psicosis, que trabaja el claroscuro infernalmente bien, eh, esta trilogía, 54, 58, 59, las vieron a las 3, no las voy a pintar. Bueno, sí, voy a pintar Vértigo porque para mí es la mejor película de Hitchcock y probablemente una de la historia. Pero pierden por completo la oscuridad, pero también se pierde el detective. En La ventana indiscreta, el detective aparece 2 veces. Aparece para preguntarle al tipo qué está mirando y aparece al final para salvarlo. El protagonista no es un detective, es un fotógrafo. En Vértigo es una suerte de melodrama. Eh, ¿Qué sé yo? Tiene elementos del noir porque aparecen esas habitaciones, aparece el neón, aparece el hotel, aparece la femme fatale, ¿no? La femme fatale en Hitchcock es eh, lo que nunca puede abandonar. Las rubias de Hitchcock, él mismo lo dijo en 1000 entrevistas, son su debilidad y es un rasgo muy, muy noir que toma y lo usa hasta casi el final de su carrera. Pero son películas a color, son películas que no trabajan las sombras, son películas que abandonan las diagonales, son películas que tienen técnicas narrativas, y hablo de planos, completamente distintas al noir, porque detrás está Hitchcock, que es un fuera de serie. Entonces, cierro el paréntesis y les dejo estas tres, que son una suerte de variación. Mención especial para Psicosis, que no, pudiéndola haber filmado a color, la filmó en blanco y negro, una cuestión de presupuesto aparentemente, pero acá yo le pongo El retorno de las sombras. Bueno, no voy a decir nada de una película que vieron 500 veces. Otro elemento propio, decía, lo social, lo tecnológico, lo cultural, es la iconografía pop, estallido del color.
Y la revolución sexual, ¿saben dónde se junta el estallido del color y la revolución sexual? En este señor, en el agente 007. Si no conocen mucho de él, no tengo dudas, pero es la antítesis del noir de los 40. Es una apuesta de la industria, eh, mm, podemos decir, sí, británica, a un público mucho más amplio. El agente 007 es a color, es el estallido de color. Bueno, les dejo las dos primeras. Se hicieron infinita cantidad de películas de 007. Yo les dejo Doctor No del 62 y From Russia with Love del 63. No las voy a pintar para nada. Bueno, en realidad sí, como antítesis del noir, para el trabajo práctico que tienen que hacer, podría ser un buen ejemplo. En el medio tenemos a Vietnam, que fue la guerra más larga para Estados Unidos. Vos ponés en Wikipedia y 55-75. Ustedes bien saben que el apogeo o la máxima crueldad de Vietnam llegó más hacia finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué pasa? Nuevamente Estados Unidos se va a confrontar con este imaginario que mencionábamos hoy. El mundo es nuevamente oscuro, malvado, peligroso. Al final del túnel no hay salida. Y acá llega el famoso resurgimiento del noir, según la crítica cinematográfica. Por eso yo le puse desaparición y resurgimiento. Pero no sé si me caso ni con la desaparición ni con el resurgimiento. Utilizo simplemente los términos. Películas monstruosas, geniales. Yo creo que de todas estas deben haber visto casi todas. Hay muchas más. Pongo las más emblemáticas. Estas películas retoman el callejón, retoman la noche, retoman el neón, retoman el humo, retoman el detective, retoman la ambigüedad moral, pero todo eso filmado a color y con otra tecnología. Bueno, arranco al revés. Esta la pinto seguro. Chinatown de Polanski, quien no la haya visto, es casi un obligado de la vida. Taxi Driver de Scorsese, bueno, qué decir. Y podemos pintar. Mira, iba a pintar El Padrino, pero como estoy seguro que la vieron, prefiero que pintar Dirty Harry del 71. Fíjense que tenemos tres pelis del 71 emblemáticas acá. Que Super The Friend Connection es un peliculón. Bueno, Point Blank es un peliculón. Llegamos a el neo-noir. ¿Qué es esto? Lo van a encontrar así, por eso lo pongo. O quizás ustedes ya mismos utilicen ese término, el neo-noir. El neo-noir ya no es nada de noir. El neo-noir es Arma Mortal, que es Buddy Cop de los 80. ¿Qué tiene de noir? San Francisco hecho mierda, con drogas, alcohol y criminales. Bueno, nada más, nada más. Es la industria buscando otros públicos, la industria mezclando formas, géneros y subgéneros, tratando de ampliar. Entonces se le dice neo-noir. ¿A quién pongo acá? Rápido. Una mezcla de noir con ciencia ficción, Blade Runner. No la pinto. Una mezcla de noir con thriller o misterio, incluso surrealismo, sí la pinto, por supuesto. El gran Lynch que nos trae Blue Velvet. Fíjense que ya no, me cansé de ponerlos. Les decía, Arma Mortal. ¿Quieren ver esto? Lo pinto, pero está bueno tener esto como referencia de una reformulación extrema del noir. También dentro de esta estética postmoderna que se encarga por está marcada por nuevas formas narrativas y nuevas estéticas y combinación de estéticas, llega la década del 90, que es bastante incluso diferente, pero se siguen mezclando los géneros. El silencio de los inocentes, thriller psicológico. No voy a pintar esto, porque yo ya sí voy a pintar esta película de Lynch. No digo que sea buena, a mí Lynch, perdón, Fincher, David Fincher. A mí Fincher no me gusta, sacando El Club de la Pelea, no le rescato nada, pero quizás la hayan visto y les pueda parecer buena. Es una película aclamadísima.
donde el noir se mezcla con el suspenso. Y esta sí la pinto, porque cuando salió a mí me partió la cabeza y acá se vuelve al blanco y negro. Es el noir mezclado con una estética muy propia de la historieta, eh, y es el final de la clase. Espero que la hayan disfrutado, espero que haya sido distinta a la de la comedia. Traté de buscar, de dejar la evolución para el final y hacer destacar mucho más este conflicto entre género, atmósfera, tono. Entonces entender qué es lo que pasaba en la sociedad, qué es lo que pasaba en la cultura y cómo el cine retomó todo eso para trabajar los contenidos, pero mucho más las formas. Eso es el cine noir. Les dejo el PDF con el texto de Paul Schrader. Les dejo este mapa conceptual que me parece que de todos los mapas conceptuales es el más importante, porque ahí tienen todo el corpus de películas que van a tener que elegir tan solo dos. Y recuerdo esto, va a llegarle la consigna por mail, pero son tan solo dos. Comparar una del 40 con una del 80. Eso es el trabajo práctico. Y les mando un saludo grande. Muchas gracias.